Bienvenidos todos a la lección número 5 de los juveniles. Ustedes dirán, aquí tengo un personaje de la Biblia que nadie quiere, nadie tiene su nombre, por lo menos yo en los 47 años que tengo en la iglesia, porque crecí en la iglesia adventista, nadie se llama Judas. He encontrado Pedro, Natanael, Jerusalén, he encontrado todos los nombres, pero el nombre de Judas no lo he conseguido. Así que esa es una de las historias de la Biblia de uno de los personajes que es uno de los más conocidos, te voy a decir. Después de Noé, después de David, después de Moisés, creo que uno de los nombres más conocidos y más controversiales es de Judas Iscariote. Ahora, yo quiero que tengas en cuenta que tienes que tener cuidado porque en los últimos años, del año 2000 en adelante, ha habido un libro que se llama el libro de Judas, que ha aparecido en Egipto, que es de la época casi de los discípulos, pero Judas no tuvo la oportunidad de escribirlo. Así que no es ese libro enseña cosas contra de lo que la Biblia dice. Hay videos que tú puedes ver, pero te recomiendo que tengas cuidado porque ese libro de Judas no tiene nada que ver, no explica cómo la Biblia escribe el orden de los acontecimientos. También tienes que tener cuidado porque Judas no es Drácula. En una de las películas que alguien me mandó un link y yo pude ver, me sorprendí porque dije, este es Drácula. Pero al final de la historia, el Drácula, no, ¿por qué odiaba la cruz? Era porque en el se hizo una regresión en la película y resulta que Drácula era Judas, cuando supuestamente el conde Drácula había nacido en Transilvania con una historia muy diferente. Así que tienes que tener cuidado en cuanto a Judas. Bueno, el versículo de memoria dice, hay dos versículos que son claves, que están, los he separado. Dice, hijitos, aún un poco estoy con vosotros, lo dijo Jesús. Me buscaréis, mas cuando dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y ahora lo digo, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. De que Jesús le dijo a sus discípulos que él tenía que regresar al cielo, que él tenía que irse, los discípulos no sabían a dónde, hasta el momento que lo suponían que él iba a ir a su Padre, pero que Jesús le dijo que tenían que ellos amarse porque Jesús los había amado. Ahora, lo que tú menos quieres es una persona traicionera. Lo que tú menos quieres es que un amigo tuyo sea tu, una persona que te traicione y encima tienes que amarlo porque no lo puedes odiar. Así que vamos a ver quién es este hombre Judas. Bueno, Judas no era un santo, no era un demonio porque él fue usado por el demonio. No hay que considerarlo un villano ni siquiera un superhéroe. Simplemente es un hombre que desperdició las mejores oportunidades de la vida. Si tú te pones a pensar, Judas Iscariote es una persona que vio muchas cosas buenas, escuchó las predicaciones de Jesús, los milagros, comió con Jesús, comió el pan cuando Jesús multiplicó, pero él nunca aprovechó las mejores oportunidades de mantenerse leal a Dios. Bueno, la primera oportunidad que nosotros encontramos de Judas es cuando Jesús elige a sus discípulos. Jesús empezó su predicación, mucha gente le siguió, especialmente hombres y mujeres, y entonces Jesús lo que hace es elegir 12 discípulos. Así que Elena de White nos da una orientación que cuando Jesús estaba eligiendo a Pedro, Mateo, Juan, estaba eligiendo a Felipe, de repente llega el número 11 y entonces ahí aparece Judas y le dice, Señor Jesús, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ir donde tú vayas. Entonces Jesús le dice, mira, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, o sea, yo no tengo dónde ir, no tengo dónde recostar mi cabeza, soy bien pobre. Bueno, los otros discípulos, los 11 discípulos estaban súper emocionados. Ellos pensaban y creían y estaban seguros que Judas tenía que ser parte de los 12 discípulos de Jesús porque él era una persona muy preparada, destacaba, era una persona que destacaba en su preparación, por eso llegó a ser tesorero, pero quien conocía realmente a Judas en su interior, sus ambiciones, porque acuérdate que tanto Judas como los discípulos querían ser algo importante en el reino que Jesús iba a establecer, porque ellos pensaban que Jesús iba a ser rey y él iba a necesitar ministros y un tesorero. Entonces Judas se ofrece, pero Jesús conocía a Judas y entonces Jesús le da esa respuesta, yo no tengo nada,
y él le dice que él lo va a seguir igual. Así que Judas se gana ese respeto, pero yo no sé quién lo nombró tesorero, porque Judas robaba. Ahora, ¿Jesús cobraba? No. Lo que pasa es que algunas personas le daban a Jesús un dinero para comida, para tu ropa, entonces dice que él lo guardaba y dice que él usaba mucho de ese dinero para su beneficio personal. Ahora, la Biblia no dice en qué se gastaba, pero yo creo que estando con Jesús, lo que él se gastaría sería un gustito de comida, quizás un buen vino, alguna ropita, porque él no podía aparentar mucho, porque sabía que Jesús iba de un lugar a otro, así que me imagino que él hacía usaba el dinero para su beneficio propio. Así que Jesús lo recibió, ¿no es cierto? Aunque el recibimiento fue bastante frío y él lo sintió, ¿no es cierto? Porque si alguien te dice, si tú le dices a alguien, yo quiero ser tu alumno, y te dice, no, porque yo tengo mis alumnos, yo tengo mi salón completo, entonces tú sabes que esa persona no te quiere, ¿no? Y no era porque Jesús no lo quería, sino porque cuando Jesús estaba seleccionando, Jesús aceptaba a todas las personas con defectos. Pedro era impotente. Juan y su hermano Santiago eran bravos, eran personas bravas. ¿No es cierto? Natanael era miedoso. Mateo no tenía, era ladrón, había robado. Así que Jesús aceptaba a todas las personas, pero él veía algo más que nosotros no vemos en las personas. No podemos saber el futuro de esas personas, no podemos saber el corazón de esas personas, y Jesús sabía que Judas iba a traicionar. Pero a pesar de esa presión de los otros discípulos, lo acepta. Por supuesto que después de la muerte, de la crucifixión de Jesús, se dieron cuenta quién era Judas. O sea, que ellos se les abrió los ojos y quizás se habrían arrepentido de las malas decisiones de haber tomado y aceptar a Judas como uno de los discípulos de Jesús. Ahora, si tú lo ves desde otro punto de vista, porque te digo, Judas tuvo las mismas oportunidades de los discípulos. Él escuchó las mismas predicaciones, vio los mismos milagros, comió el pan y los peces de la multiplicación, él vio resucitar muertos, él vio sacar demonios, él vio sanar leprosos, él vio ver ciegos, escuchó la voz de los mudos que hablaban, él vio resucitar, él vio todo eso, vio milagros, lo vio a Jesús caminar. Por lo tanto, él no puede decir que no tuvo hubo alguna diferencia con él. Él tuvo las mismas oportunidades, pero tristemente él no quería renunciar a su ambición y seguía robando dinero a Jesús. El único que sabía que robaba era Jesús. Ahora, así que Judas también fue un hombre activo, porque Jesús no los discípulos los tenía orando, no solamente predicando. Ellos salían a predicar y llegó un momento cuando les dijo de dos en dos, van a ir a sanar demonios, van a sanar leprosos, van a hacer multiplicación de los panes, van a hacer milagros y van a predicar a mi pueblo judío, y ellos salieron de dos en dos, así que Judas también salió por ahí a sacar milagros, a sacar demonios, a sanar leprosos. Así que él durante esos 3 años también él participó. Así que miren ese punto de vista que tenemos que ver de cómo era Judas. Ahora, llegó el momento que Judas era el tesorero. En esa época no había banco, por lo tanto ellos conservaban el dinero, manejaban. Posiblemente ellos llevaban la cuenta, pero él de alguna forma posiblemente recibía dinero también porque sabían que era el tesorero, pero él quizás no decía nada y se quedaba con una parte del dinero, por lo tanto él era codicioso, ¿no? Entonces, realmente eso era lo que sucedía. Pero en una oportunidad, Jesús le hablaba a Judas, le hablaba siempre de la codicia, hablaba siempre de que los ricos tienen que dar a los pobres y todo eso. Y Satanás estaba posesionando de él, porque él cuando robaba decía, este no es el Mesías. Este no es el Mesías, decía. Porque yo he robado 10 monedas de oro y no se ha dado cuenta. Si fuera el Mesías, sabría.
Así que él prefirió conservar sus defectos, tuvo malos pensamientos, deseos. Él se vengó de Jesús porque en una oportunidad Jesús lo dejó mal. Él sabía que Jesús no lo había querido recibir por el trato frío que recibió, pero no era que Jesús lo trató mal, sino que Jesús le dio a él en el corazón porque sabía la ambición que él tenía. Así que Judas condena a María, la hermana de Lázaro, cuando ésta le echa el perfume. Él dice, huele un perfume rico. Este perfume pudo haber sido vendido y dado el dinero a los pobres. Y Jesús le dice, hey, no, a los pobres siempre lo vas a tener, pero lo que esta mujer está haciendo es grande. Y Judas como que se sintió mal por eso. En realidad lo que él no quería era darlo a los pobres, lo que pasa es que él quería quedarse con una parte del dinero porque ese perfume costaba un año de todos los sueldos de la gente. Porque en esa época una de las cosas valiosas que había era el perfume. Así que él decide guardarse ese dinero, ¿no? Y entonces no, al ver que Jesús no defiende a María, él se siente mal y allí empieza él a conversar con los sacerdotes y decirles, miren, yo le entrego a Jesús dónde él se esconde, cuál es el lugar secreto. Él va en la noche, porque acuérdate que en esa época no había luz eléctrica, así que en la noche nadie sabía dónde estaba, solamente sabían los discípulos en qué lugar Jesús estaba, así que él hace un cambio por 20 piezas de plata. Ahora, yo personalmente creo que Judas nunca pensó que Jesús iba a dejar atrapar. Él dijo, si él es poderoso con los demonios, si es poderoso aquí, si ha hecho milagros, creo que él no se va a dejar atrapar. Es lo que Judas pensaba, para mí, lo que yo pienso. Pero Judas no pensaba, no recordaba o no se dio cuenta de que Jesús tenía que morir para salvarnos del pecado. Así que Judas participaba de todas las actividades con Jesús y la última actividad que con Jesús participó fue en la Santa Cena, allí en el aposento alto. Y tú recordarás la semana pasada que no había un siervo, Jesús se saca el manto, se pone la toalla y entonces comienza a lavarle los pies a los discípulos y todos estaban así. Y dice Elena de White que cuando Jesús le daba los pies a Judas, él lo despreció, sintió un desprecio hacia Jesús. ¿Cómo podía pensar que él era el Mesías si él se estaba lavando los pies? Lo que pensaba, él no sabía que el servicio a Dios es una de las cualidades que tiene que tener un hijo de Dios. Pero, como te digo, hay una característica que tú y yo no tenemos y no podemos hacerlo. No es un don que Dios nos ha dado, es que nosotros no podemos leer los corazones y denunciar, ¿no es cierto? Y denunciarle a una persona lo malo que es, porque solo Dios sabe los corazones. Pero en el aposento alto, entonces están los 12 discípulos, está Jesús y Jesús reparte el pan y entonces Jesús dice a los discípulos, uno de ustedes me va a traicionar. Entonces parecía absurdo, era una fiesta. ¿Cómo pensar que los 12 discípulos, y ellos se ponían a pensar, si los 12 discípulos estamos aquí, hemos estado con Jesús, uno le iba a traicionar? Entonces le digo, uno de ustedes me va a traicionar, el que yo le moje el pan y le dé, ese me va a traicionar. Y entonces Jesús le da a Judas, y entonces el único que sabía ese secreto, de que había conversado con los sacerdotes para darle las piezas de plata, era Judas. Y Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Pero los discípulos no entendieron, no sabían, bueno, lo habrán mandado a comprar algo, como es el tesorero, y como ya la cena está a punto de acabar, seguro le han mandado a hacer, pero Judas sabía, y yo creo que ese fue quizás el último momento que cuando Judas pudo haberse arrepentido, porque Jesús le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Porque tristemente estaba profetizado que alguien iba a denunciar, pero podían haber sido cualquiera de los discípulos, pero en este caso fue Judas porque nunca quiso un cambio, que quiso la ambición, quiso el poder, quiso el dinero de traicionar a su maestro. Así que Jesús llega al Getsemaní y está orando, pidiendo fuerzas, los discípulos están durmiendo, mientras por el otro camino viene Judas con todos con soldados de los sacerdotes, gente ahí que se juntó en esta terrible noche para nosotros, pero fue una noche de salvación para nosotros. Y entonces él le dijo a los discípulos, al que le dé un beso, ese es Jesús. Porque estaba de noche, no había luz eléctrica,
no había candelabros, había más que aceite, así que era difícil, y la gente estaba con antorchas, y Judas se acerca a Jesús y le da un beso, y entonces Jesús le hace el último llamado: amigo, ¿para qué viniste? Te puedes arrepentir de lo que estás haciendo, en otras palabras. ¿Y cómo besar a alguien quien ha sido tu maestro? Yo soy maestro, he tenido sí algunas malas experiencias con algunos alumnos, pero lo que menos un maestro piensa es que uno de sus alumnos le puede hacer daño. Así que le da un beso a su maestro. Imagínate qué sentimiento, qué dureza, qué cinismo, que él estaba interesado en las 30 piezas de plata. Y como te digo, yo personalmente creo que Judas pensó: como Jesús es poderoso, ha vencido demonios, ha podido caminar sobre el mar, esta turba le hace así y ¡pum!, se cae la turba y él puede escapar. Pero él no sabía del plan de salvación, no lo quiso comprender. Así que convencido de que Judas, entonces Jesús se dejó atrapar y la turba se llevó a Jesús y Judas se sorprendió. Entonces Judas tuvo un remordimiento porque dijo: yo creo que me equivoqué, pero bueno, el dinero es mío, pero creo que puedo hacer un trueque. Yo les entrego las monedas de plata y ellos me devuelven a Jesús, como si la solución iba a ser eso. Así que él fue corriendo donde los sacerdotes y entonces eh, le dijo a los sacerdotes: le devuelve el dinero, devuelve a Jesús, y ellos se rieron. Porque Satanás ya no estaba solo en el corazón de Judas, también estaba en el corazón de los sacerdotes. Y entonces le dije: este es problema tuyo, lo que tú has hecho, tú lo traicionaste. Así que Jesús no lo reprochó a Judas cuando se vieron por última vez. Sabía Jesús que Judas no se iba a arrepentir más. Su confesión de Judas fue una confesión culpable. Él no estaba arrepentido, estaba asustado, tenía un remordimiento, ¿no? A pesar que le había vendido, tenía ese remordimiento, porque Jesús no había sido nunca malo con él. Jesús sabía que si él, al ser elegido uno de los discípulos, él iba a poder ser el que lo iba a traicionar. Sin embargo, Jesús nunca le dijo nada, lo miró. Jesús le dijo: para esta hora he venido al mundo. Para esto yo he venido, para morir, pero tú fuiste usado por Satanás para poder entregarme, porque ningún ángel de Satanás iba a hacer lo que Judas tenía que hacer. Tenía que ser un ser humano que iba a traicionar a Jesús, y entonces es lo que sucede en esta historia. Jesús tenía mucho que decirle a Judas todos los días. Judas oyó, pero él nunca escuchó. Las advertencias de llamados, la palabra de Dios, los milagros, realmente nunca le tocaron su corazón. Y eso es lo peligroso, porque tú puedes ser un Judas que traiciones a Dios, pero no vas a recibir, dejas a Dios, te vas al mundo, escuchas sermones, predicaciones, historias, videos, tus papás oran contigo, pero puede ser que tú estés traicionando a Jesús de una manera inapropiada, como lo hizo Judas. Amigo, tenemos que pensar: Judas vio todo, vio milagros, escuchó palabras, pero él no estaba dispuesto a compartir con nosotros. La Biblia es bien clara con lo que pasó con Judas. Judas no escribió ningún libro, no se cambió, dijo: ok, estamos de noche, Jesús, te cambio mi manto, tú vas a ser Judas, yo voy a ser Jesús. No, él no fue, él lo que hizo, arrepentido al ver que los discípulos, que los sacerdotes no le recibieron el dinero, él tiró las 20 piezas de plata, se las tiró y salió corriendo. Y lo que hizo fue imperdonable. Él se ahorca en un árbol y como era tanto el peso que él tenía, cae y se revienta el vientre y los perros se comen parte de su cuerpo, y así muere Judas Iscariote, el traidor. El nombre de Judas es un nombre que tú no le pondrías a tu hermano, a tu hijo, no te hubiera gustado llamarte Judas. Pero la historia de Judas es una historia de una persona que tuvo las mismas oportunidades que todos los discípulos, pero él no quiso hacer un cambio. Y eso es lo peligroso. Tú puedes estar en la iglesia, escuchar canciones, como te digo, bautizarte, tú puedes, pero tú estás siguiendo, no quieres un cambio como la que tuvo Judas, y tristemente Judas, esa noche misma, él tuvo tristemente que suicidarse. Y tristemente no podrá estar
en el cielo, y cuando Jesús venga por segunda vez, Judas podrá beber a su maestro, venir por segunda vez, pero no podrá ir al cielo, y será destruido como aquellos que lo condenaron y lo han traicionado a través del tiempo. La historia de esta semana es una historia bien impactante, ¿no? ¿Eres tú Judas? ¿Estás haciendo lo mismo que Judas? ¿Estás escuchando las mismas? Jesús viene pronto, pero no estás dispuesto a hacer un cambio. Y eso es lo que nosotros necesitamos el día de hoy, pensar y decidirnos de qué lado, de qué lado nos vamos a poner, ¿no? Aunque no es época de Semana Santa, la lección te hace pensar que siempre, en cualquier momento del año, tú tienes que tomar una decisión. ¿Eres como Judas o eres como Pedro? Lo más peligroso es que si tú eres como Judas, porque puedes estar haciendo cosas buenas, puedes estar asistiendo a la iglesia, escuchando canciones, predicaciones, pero puedes estar tan lejos de Dios y eso es lo que Dios no quiere. Que Dios nos ayude mucho en esta semana y nosotros podamos tomar una decisión. Y recuerda la historia de Judas, comparte la historia de Judas, porque hoy día muchos traicionan a Jesús por las cosas que ofrecen, dinero, fama, fortuna, ¿no? Hay muchos actores, cantantes, autores de libros que han vendido su alma al diablo y dicen, nosotros vamos a servirte, pero no vamos a servir más a Dios. Y eso hay que tener cuidado. Que Dios nos ayude y nos vemos mañana en la próxima semana, en la próxima lección.